Sergio, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por haber venido. Primera pregunta y nos metemos en el ámbito político, por supuesto. ¿Qué te pareció el balotaje? ¿Qué análisis haces del balotaje? Debate. Perdón, del balotaje. Primero, yo no lo mido en términos como si fuera una carrera donde hay un ganador y un perdedor. El debate es eso, es un intercambio argumentado de ideas, una discusión argumentada, donde tiene por finalidad no solamente conocer las propuestas de cada uno de los candidatos, sino también a través de la gestualidad, a través de la impronta que cada uno le pone a su locución, convencer a cada uno de los ciudadanos que el domingo tienen que elegir si tal o cual candidato está en condiciones de credibilidad sobre lo que dice y además si tiene la capacidad para llevar adelante lo que proponen. Por ejemplo, si yo podría decirle, mire, si yo mañana el jueves jugaría en la selección argentina y me toca patear un tiro libre, le voy a pegar con el ángulo interno de la pierna, le voy a clavar en el ángulo del arquero derecho. Eso no quiere decir que después cuando juegue lo haga. Hacer, claro. Entonces, eso tiene la finalidad, no solamente el debate, conocer lo que cada uno propone, sino entender si cada uno de los candidatos tiene la capacidad, la confiabilidad y por sobre todas las cosas la experiencia para llevar adelante cada una de estas propuestas. Recién hablábamos, desde ayer que lo venimos hablando, pero hay como una sensación de que el debate lo ganó Sergio Massa. Y decíamos también es difícil de por quién gana y quién pierde, pero hay como una sensación de que estuvo mejor Sergio Massa a la hora del debate. ¿Vos no compartís eso? Yo lo que digo es, quedó muy claro que hay un candidato que es Sergio Massa, que sabe exactamente lo que quiere, porque lo dijo, lo propuso, solamente no escuchó el que no quiso escuchar, pero en cada uno de los puntos que se trataron fue concreto a la hora de decir yo voy a hacer esto. Había un candidato que además de mostrar sus propuestas, demostraba su expertise en la gestión del Estado, que es una expertise. No cualquiera puede está en capacidad de gestionar el Estado. Y esto lo vimos en la etapa del macrismo, ¿no? Cuando creyó que el Estado se gestionaba como si fuera una gran compañía y por eso trajo todos sus amigos CEOs y todos fracasaron. Y del otro lado había un candidato que más allá de sus cualidades temperamentales, demostró un gran desconocimiento del Estado y una inestabilidad a la hora de tener que responder ciertas preguntas. Y esa inestabilidad a uno le genera, a los ciudadanos le generan dudas, porque si un candidato se pone incómodo porque tosen enfrente de uno y no se puede concentrar, imagínese cuando tiene que resolver los problemas del país, que son un poco más importantes que un grupo de personas que están tosiendo. Una persona que tiene que defender los intereses de la mayoría está todos los días con una pistola martillada en la cabeza y que tiene que tomar decisiones permanentemente. Y eso es lo que se trató de un debate. De un lado vimos una persona con templanza, vimos una persona con máximo conocimiento del Estado, vimos una persona que sabe exactamente hacia dónde tenemos que ir. Del otro lado vimos un Milei totalmente desorientado. Ahora te voy a preguntar puntualmente por Milei y ahora van a preguntar, vamos a empezar en orden a que todos hagan preguntas. Ahora, es cierto lo que vos decís con respecto al conocimiento del Estado, ahora te digo también, recién hablábamos con la gente y la gente te dice, no llego a fin de mes. La gente te dice, con esta inflación es imposible. Sí. ¿Cómo hace el Estado, o sea, cómo hace Sergio Massa para convencer a la gente de que va a hacer algo distinto a lo que ya hizo? No, me parece que, primero, yo creo que la palabra del pueblo en una elección, para nosotros los peronistas, pero nos enseñó que la voz de Dios. Segundo, no es casual, con todos los problemas económicos que tenemos, que Sergio Massa haya ganado, porque Sergio Massa llega al balotaje ganando las elecciones generales, con una economía llena de problemas, con una economía donde recién escuchaba las picardías de muchos para subir los precios, con una economía que no alcanza a la familia para llegar a fin de mes, y sin embargo Sergio Massa ganó las elecciones. ¿Y por qué las ganó?
porque la gente ve en Sergio Massa una persona que más allá de todos los problemas no se corre del eje, está enfocado en solucionarle los problemas a los argentinos, sabe que Sergio Massa no es el responsable de que hayamos tenido una sequía que le impidió a la Argentina un ingreso del 25% en dólares, Sergio Massa no es el responsable por ese acuerdo inflacionario que se hizo con el Fondo Monetario Internacional y que Sergio Massa se arremangó en los momentos más difíciles de este gobierno. Cuando este gobierno... Sí, pero la inflación estaba en 12 puntos, ahora bajó sí, bueno, 8, pero, 12 bueno, puntos. va, viene, no pero... echar toda la culpa a Macri. No, pero hay una cosa que es central. Sergio Massa hace 2 años que la inflación iba a estar en 12 puntos, vos decías, este país vuela por los aires. Bueno, y sin embargo no voló. Mire, nadie puede cuantificar lo que no se ve. ¿Qué quiere decir con esto? Nadie puede tomar conciencia o cuantificar qué es lo que hubiera pasado, porque todos cuantificamos la inflación está en tanto o el dólar está en tanto, pero no cuantificamos en cuánto estaría o cuánto estaría el dólar si Massa no hubiera hecho todo lo que tuvo que hacer para estabilizar una economía que estaba a punto de estallar y como bien lo dijo el ministro de este gobierno, estuvieron a punto de irse en un helicóptero. Sí, Massa abandonó... No es contrafáctico. Lo que se puede analizar es lo que tenemos. Bueno, no es contrafáctico. 8 puntos hoy, si fuera, 12 ayer. Entonces explíqueselo. Mire esa cámara y explíqueselo a toda la gente que votó a Massa y que lo consagró ganador de la elección y dígale que es contrafáctico lo que ellos votaron. La gente votó un hombre que a la hora de tener que tomar definiciones se arremangó, no se hizo el distraído, tomó un compromiso, puso toda su energía en resolver los problemas a los argentinos y con todas las dificultades que tenemos, hoy estamos en una economía equilibrada con una expectativa hacia el futuro muy buena, porque todos estamos muy expectantes de los próximos años que están por venir, porque sabemos que va a haber superávit comercial, porque tenemos superávit energético, porque la meteorología viene acompañando todas las cosechas y vamos a tener récord en todas las cosechas, grano grueso, grano fino, que eso le da un superávit a la balanza comercial muy importante y además estamos ante un hombre que tiene la fortaleza para sentarse ante el Fondo Monetario Internacional y volver a rediscutir esta refinanciación que a mi entender y a entender de muchos ha sido uno de los fracasos de este gobierno. Antes de que arranque mi compañero, déjame preguntarte por Milei ahora. Sí. La verdad que cuando uno pregunta en las encuestas, te dicen, están muy parejos, algunos te dicen margen de error, nadie se anima a dar un resultado. Por lo tanto, existe la posibilidad, por supuesto, estamos frente a un balotaje, de que el 10 de diciembre el presidente sea Javier Milei. ¿Qué es lo que más te preocupa de un posible Milei presidente? Me preocupa su alianza con Macri, me preocupa su sumisión con Macri, me preocupa haber visto un candidato a presidente que entró en pánico cuando perdió las elecciones, y eso es preocupante porque es la gestualidad de una persona que tiene que resolver problemas extremos en la Argentina, y esa gestualidad es muy importante. Mire, yo soy militar, y la verdad que los militares tenemos el vicio de estudiar permanentemente táctica, estrategia, historia militar. Y la verdad que estuve revisando, es la primera vez en mi vida que veo que un vencedor va al territorio de un perdedor a claudicar. Nunca lo vi en mi vida. O sea, después de las elecciones, después de que Milei salió, que le ganó a Juntos por el Cambio, fue a la casa de Macri a claudicar, a entregarle todo ese capital político que para bien o para mal había conquistado. Fue a lo de Macri para bajar todas las banderas que lo había con razón o sin razón, pero que lo había llevado hacia ese lugar, y vimos a un candidato que puedo estar de acuerdo o no con sus ideas, pero el tipo estaba convencido, ¿no? Y con su motosierra y con toda esa gestualidad la defendimos. Y que después del resultado de las elecciones generales claudicó y fue a la casa del perdedor a pedir auxilio. Y la verdad que eso la gente lo mira, lo interpreta y dice, yo no quiero que en una situación como la que está viviendo Argentina tengamos un presidente que no tiene la fortaleza gestual, por lo menos, para poder afrontar todos esos problemas. Pablo. Sergio, quiero volver sobre la templanza. Vos sos una persona que como ministro estuviste en la calle, estás en la calle,
te hemos visto ser atacado y no reaccionar. Y también hemos escuchado al expresidente decir que si en algún momento se desestabilizaba, él podía ser muy dañino para la gente. Dame la foto que vos ves como médico, como político, de este Milei, que dijo ayer que su gran objetivo del debate lo cumplió, que fue no sacarse. Bueno, me parece que yo no soy un psicólogo, ni es mi función ser un psicólogo político de las actitudes mentales, y tampoco soy de aquellos que dudan de sus actitudes mentales. Por el contrario, yo creo que una persona que en 2 años construyó lo que construyó, no se construye tan fácilmente. Lo que sí es lo que vimos es esta incomodidad permanente a la cual pasa Milei cada vez que es sometido a una presión, ¿no? Lo vimos acá en este estudio cuando decía que no podía explicar porque había murmullo, cuando quiere justificar la tos, cuando perdió, como dije recién, la primera vez que veo en la historia de la humanidad que el vencedor va al territorio del perdedor a claudicar y bajar sus banderas. La política, esas son cosas que lo... Ahí te pregunta Fito Baqué, pero ¿y la política de seguridad de Milei? La verdad Porque que es... La verdad que la hemos hablado mucho, la hemos analizado, el tema de las armas. Ayer él decía, y yo después trataba de explicarlo, él decía, en mi gobierno el que las hace va a ir preso. Y yo decía, bueno, eso es potestad del Poder Judicial y del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo, el hecho de meter preso a los delincuentes. Por eso te pregunto por la política de seguridad. Primero demostró un gran desconocimiento a la hora de tener que hablar de seguridad. Mostró un gran desconocimiento de la misma manera que mostró desconocimiento a la hora de hablar sobre comercio exterior, relación con otros países. Confundir la función de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad. No lo escuché decir ninguna propuesta en materia de seguridad, ninguna. Decir que el que las hace las paga, hay que decirle que eso ya está plasmado en nuestra Constitución, en nuestro Código Penal. Lo que pasa es que no se cumple, y no se cumple no porque haya una incompetencia del Poder Ejecutivo, que es el presidente quien precede el Poder Ejecutivo, sino hay una incompetencia del órgano que ejecuta la sentencia, que es el Poder Judicial. Entonces demostró un total desconocimiento en materia de seguridad. Después, la discusión si armas libres para todos o no armas libres es una discusión que no tiene que ver con las políticas de seguridad, tiene que ver con otras cuestiones. De hecho, en la Argentina, el que quiere portar un arma y tiene las condiciones que dice la ley, portar un arma la puede portar. El que quiere portar un arma y tiene las condiciones, como usted quiere manejar y tiene las condiciones para manejar, va y lo puede sacar. Bueno, en la Argentina, si usted quiere portar un arma, porta un arma. Ahora, ¿eso influye en las políticas de seguridad? No tiene ningún tipo de peso. Ahora, si quiere, podemos discutir cuál es el problema de una sociedad que está totalmente armada y nos podemos traspolar a Estados Unidos como mejor ejemplo. Si usted mira a Estados Unidos, desde la guerra de Vietnam hasta aquí, tiene más muertos por el uso de armas civiles que los muertos que tuvo en todas las guerras que intervino. De hecho, mis amigos que se mudan a Estados Unidos por diferentes causas laborales, a la hora de tener que ir a un colegio y elegir un colegio, y aunque a usted le parezca mentira lo que le voy a decir ahora, la gente elige la escuela de acuerdo a si tiene en la entrada sistemas de control para impedir que los chicos vayan armados a los colegios. Mire lo que le estoy diciendo, no es algo menor. Por supuesto. Entonces, me parece que pensar que la política de Milei de seguridad se basa en si portamos o no armas es una estupidez total. De política de seguridad no habló absolutamente nada, lo poco que habló lo confundió todo, y del otro lado Massa dijo exactamente todo lo que piensa hacer en materia de seguridad. Y no solamente lo dijo, sino que traspoló su experiencia como ministro como intendente de Tigre, y el resultado exitoso que dio la intervención cuando era intendente en las políticas de seguridad. Déjame que te quiere preguntar Fito, después Juan Cruz, bueno, tenemos, todos quieren preguntar. Dale, Fito, arrancás vos. Sí. Bernie, como militar, yo tengo un concepto para ciertas personas deleznables que es rata pestosa de los basurales malditos. Y le cabe a Thatcher, por lo del hundimiento del crucero General Belgrano. Usted como militar, ¿cuál es la opinión que le merecen los dichos de Milei respecto
a Thatcher y a su posición de las Malvinas? Primero, yo no la voy a definir como rata, la No, defino, sí. la defino como una genocida Sí, por que supuesto. asesinó Criminal de guerra. 263 marinos que navegaban en el crucero General Belgrano y que dio la orden de hundirlo cuando estaba fuera del perímetro de exclusión, o sea, fuera del área de guerra, ¿sí? Por lo tanto, en cualquier lugar del mundo eso es un genocidio. Segundo, me parece que nada se puede... solamente los dichos de Bullrich cuando pidió que entregáramos las Malvinas para para poder pagar las vacunas de Pfizer, después de ahí para abajo nunca escuché semejante acto de traición Ahora a en la un patria. ratito vamos a escuchar lo que ha dijo... lo que ha dicho Milei, si se lo pregunta a un soldado, eso se cataloga como alta traición a la patria. Ahora en un ratito vamos a escuchar lo que dijo Milei con Esteban Trebuch ayer acá en A24 porque se refirió también el tema. Juan Cruz. Sergio, dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que tiene que ver con el ejército. Sos teniente coronel y Victoria Villarroel se adjudica tener la voz de las Fuerzas Armadas, como ser la voz que representa a las Fuerzas Armadas y quiere poner en juego que de ciertas posibilidades que aún no lo aterran de que la democracia esté en peligro. ¿Qué opinión tenés sobre eso? ¿Y qué te dicen tus colegas, los soldados, la gente que vos conocés dentro del ejército? Primero, para terminar con ese mito, este soldado tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones con hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Muchos de ellos no están de acuerdo con mi gobierno, muchos, pero tenemos una relación cordial, podemos discutir muchas veces. Si bien en un principio muchos integrantes de las Fuerzas Armadas la sostenían y la impulsaban a Villarroel, en los últimos 6 meses no se sienten absolutamente representados por la mayoría de las Fuerzas Armadas. Lean. Leandro Alperín, que está invitado hoy en el panel y por supuesto está invitado a preguntar también. Todo lo que estoy para eso. Estás para eso. Por eso te pusieron- Aparte de lo que más me gusta. Es común... ¿Puedo toser si no te molesta? Me va a molestar a mí. Tipo No, pelotón te pusieron. Nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones en el medio de un tiroteo, así que... Imagínate, y no te vas fíjese a achicar por una si pregunta. un atono puede causar Y a algún tipo intercambiar opiniones de para prurito. construir un buen diagnóstico. Me parece para que de una eso buena se trata la política pública. Ya cuando te Platón- dijo intercambiar opiniones porque te va a tirar... No tengo ningún problema. Platón Se decía... puso un chaleco antibala antes, ¿no? Como que dijo... Ya te va a ir al tobillo. Dale, Lean, dale. No tiro. No, al revés. Creo que el debate y la campaña ha dejado varios mensajes, varias dudas, sobre todo muchos miedos, fundamentalmente en la campaña vinculada a la seguridad que hizo Milei y el equipo de Milei, Villarroel inclusive. Pero quería hacer eje sobre 2 temas. Uno, la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos de seguridad interior, que si bien Milei confusamente, que no entiende nada sobre el tema, evidentemente no lo planteó con claridad, Villarroel sí lo planteó con claridad, a pesar de la opinión que yo entiendo que la mayoría de los integrantes de la Fuerza de Seguridad tienen, en contrario de participar de estos conflictos. Y el segundo tema, hubo una perlita en el debate que no sobresalió, creo yo, una coincidencia entre Massa y Milei, que la planteó Milei y fue en seguridad. Y fue para prevenir el delito en zonas urbanas el modelo Giuliani. Milei dijo que coincidía con Massa en que ese era el modelo. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo y sobre la coincidencia? Mire, primero empezamos por el bien, estuvo principio. suave, no te- Por las- todo bien, no, todo bien. por las Una pregunta, a ver, una opinión. primero Muy bien, Leandro. esa confusión que no solamente es de Milei. He visto muchos candidatos a veces plantear como alternativa en el uso de recursos humanos en materia de seguridad a las Fuerzas Armadas. Eso es una estupidez tan grande como pensar que un médico puede suplantar a un maestro en el colegio por el solo hecho que los dos usan guardapolvo blanco. Son dos profesiones distintas, la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas son 2 profesiones distintas, están preparados cada uno para ejercer su profesión de manera distinta, uno con el uso letal de la fuerza y el otro con el uso racional de la fuerza, por lo tanto son 2 actividades
que no tienen nada que ver una con la otra. Se pueden complementar, por supuesto, porque el ejército, las Fuerzas Armadas tienen un despliegue logístico a lo largo y lo ancho del país que pocas instituciones del Estado los tienen. Eso quiere decir que puede actuar directamente en el uso de su fuerza letal para controlar el delito. No, es contraproducente. ¿Puede ayudar? Sí, no solamente lo puede hacer, no solamente puede ayudar en materia de seguridad, lo puede hacer en diferentes situaciones. Fíjese, hoy, si no fuera por el ejército argentino y esa gran barcaza de transporte que tiene, que se llama Barcaza Zárate, que está evacuando las 90.000 cabezas de ganado que hay en Entre Ríos y que van a ahogarse todas dentro de una semana si no se evacúan, lo está haciendo el ejército y lo está haciendo con absoluta experiencia, con absoluta pericia y con un reconocimiento de toda la sociedad, que no lo sabe nadie, pero el ejército lo está haciendo. Esto quiere decir que el ejército no puede colaborar, no solamente puede, sino que debe hacer, porque así lo dice la ley de... Bueno, la pandemia, en la pandemia lo hizo. En la las pandemia... misiones primarias y secundarias del ejército. Ahora, pensar que las Fuerzas Armadas pueden suplir a la Fuerza de Seguridad es una estupidez supina. Y aparte, perdón, para no irme de Rosario, digo, él dice, y esto lo comentábamos ayer, en Rosario no hay ni un solo policía preso, lo cual no es cierto. Hay policía preso y hasta hay un fiscal preso. Este ministro de Seguridad fue quien puso, si quiere hablar de policías, fue quien detuvo al jefe de la policía de Santa Fe. Bueno. Yo detuve al jefe de la policía de Santa Fe vinculado al narcotráfico, entre otras cosas. Este ministro de Seguridad fue el único que juntó las pruebas necesarias para detener al juez federal referente en materia de narcotráfico, que era el juez de Orán. En su momento el juez de Orán era el vocero no solamente hacia adentro de la Argentina, sino para el mundo del modelo de lucha contra el narcotráfico. Y fue este ministro de Seguridad quien juntó las pruebas y está preso. Un desconocimiento ahí de parece que también de la situación hay un de desconocimiento muy grande de cómo funciona el sistema de seguridad en la Argentina y por eso hay diferentes voces que no están calificadas y sin embargo suenan con mucha resonancia. Y lo de pero Giuliani, lo concreto... lo de Giuliani, para quien no sabe, alcalde de Nueva York, hizo mucho eje en la seguridad en Nueva York y que tiene una muy buena relación con Sergio Massa. De hecho, lo dijo el propio Massa, me escribió el prólogo del libro. Ahí también, hasta le terminó tirando un centro. Lo trajo a la Argentina. Lo trajo a la Argentina. Digo esto como para hilar lo que había comentado. Yo no tengo duda que Massa va a ser el presidente de la seguridad de la Argentina. Va a ser un hombre cuya mirada en la materia de seguridad va a estar presente permanentemente y porque tiene la experiencia y porque sabe de qué se trata. Ahora, aquellos que creen y que todavía siguen discutiendo la seguridad como algo de más o menos policías, más o menos patrulleros, está totalmente claro que no comprenden esa interacción en todos los elementos del Estado a la hora de construir seguridad. La seguridad se construye colectivamente, es un proceso dinámico, es un proceso multiagencial, multidisciplinario y por eso su abordaje debe ser integral. La policía ocupa un pedacito de esa cadena de responsabilidades. Ahora, si nosotros queremos ir a un modelo de Giuliani, necesitamos un Estado muchísimo más eficiente a la hora de desplegar sus políticas públicas. Y cuando digo Estado, no confundamos Estado con Poder Ejecutivo Nacional. El Estado es mucho más que el Poder Ejecutivo Nacional, es mucho más que el Legislativo y el Ejecutivo también. Incorpora muchísimas instituciones del país que deben involucrarse a la hora de tratar el tema y abordar el tema de manera integral y multiagencial, un problema tan complejo como es el delito. Ahí te pregunta Hugo, pero déjame sacarte un título. ¿Qué vas a hacer a partir del 10 de diciembre? Senador de la provincia de Buenos Aires. Bien. Cuando seas senador de la provincia de Buenos Aires, ¿qué proyecto, por dónde van a ir tus proyectos? Por sobre todas las cosas, darle las herramientas al Poder Judicial para que no pueda hacerse el distraído en esos grises que hay a la hora de interpretar las leyes. Siempre que hablamos y no solamente eso, sino también generar un sistema de, no quiero hablar la palabra control, sino de resultados del Poder Judicial.
Yo conozco fiscalías, tengo fiscalías donde tengo más de 10.000 causas de narcotráfico paradas hace 2, 3, 4 años. Pero nosotros nos quejamos acá del Poder Judicial permanentemente. Y nadie porque hace nada. Porque Bueno, liberan este presos, senador... porque liberan presos, porque son lentos, porque no actúan como deben, porque es una puerta giratoria. Es una falacia, Vos, Martín. ¿Cómo? Es una falacia. ¿Qué cosa es una falacia? De que el Poder Judicial trabaja mal y que libera gente y demás. ¿Cómo que es una falacia? Lo vemos todos los días, Luis. No, Repito, voy lo vemos todos los días. a disentir con Sergio, al cual respeto, y creo que sería un desperdicio que fuera de senador. Déjame terminar. ¿Vos crees que es...? Sería un desperdicio que fuera de senador una persona con la capacidad de trabajo que tiene Bernie, al cual conozco, y tiene mucha capacidad de trabajo. Así que va a limpiar el No, pero estoy diciendo, decime, ¿qué recursos tiene esa fiscalía? ¿Para vos funciona bien el no, sistema como judicial? todo en la Argentina, pero está en la media, no es que está abajo de la media. ¿Qué recursos tiene esa fiscalía que tiene 1000 causas de narcotráfico, que es narcomenudeo? Porque la provincia de Buenos Aires lo que tiene narcomenudeo, que tiene uno que vendió un papelito, otro que vendió una bolsita, porque el problema ahí, Sergio, para mí, es que tendría que haber una única jurisdicción federal. Son dos cosas totalmente claro. diferentes. Primero, si yo tuviera y este es un tema muy complejo que no creo que lo podamos explicar en 5 minutos, y no porque tenga ruidos, sino porque... Sí. Igual están todos callados. Es muy complejo. Voy a tratar de simplificárselo. Por favor. Hace varios años, hace muchos años, cuando se vio que... Usted sabe primero que para la ley el narcotráfico es un delito federal. ¿Qué significa un delito federal? Que la competencia de actuar sobre la lucha contra el narcotráfico es del Poder Ejecutivo Nacional y su fuerza de seguridad, o sea, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeropuerto. ¿Cómo es la trata de personas? Hace varios años, cuando se empezó a ver que el narcotráfico avanzaba, y con una mirada un poco miope de la problemática del narcotráfico, se pensó en la sumatoria del esfuerzo policial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si el narcotráfico está avanzando y las fuerzas federales no dan abasto, sumemos a las fuerzas provinciales. Que cada provincia aporte en sus policías para ayudar a las fuerzas federales. Es ahí que surge lo que se llama ley de desfederalización. ¿Qué quiere decir? Esta ley le permite a las policías provinciales, en ese esfuerzo de sumatoria policial, ayudar a las fuerzas federales. Correcto. Y esa ley que dice, ¿podés hacer cualquier cosa en la lucha contra el narcotráfico? No. Solamente te permito a las policías de cada una de esas provincias a que trabajen acotadamente en lo que es el narcomenudeo, en lo que es en la calle. Después de ahí para arriba, solamente las fuerzas federales y la justicia federal. Yo creo que esa buena intencionalidad que tuvieron los legisladores, esa buena intencionalidad que tuvieron los legisladores a la hora de abordar una ley para tratar de ponerle un freno al avance del narcotráfico, lejos de beneficiar la lucha contra el narcotráfico, la perjudicó de manera muy fuerte. ¿Por qué? Entre otras cosas, primero porque le abrió la puerta de manera mucho más rápida a las policías provinciales en su contacto permanente con los narcotraficantes, a la corrupción. Justamente, o sea, esa ley fue nefasta para todas las provincias que se adhirieron, entre ellas la provincia de Buenos Aires. Y no solamente aumentó de manera muy vertiginosa la corrupción producto de la venta de drogas de las policías provinciales, sino también generó un daño muy grande en las investigaciones que hace la justicia. ¿Por qué? Porque así como decimos que el narcotráfico es jurisdicción federal y lo analizan y lo investigan los jueces federales, en materia de narcotráfico, en narcomenudeo, lo hacen los fiscales de cada una de las provincias. En el caso nuestro, la provincia de Buenos Aires. Fiscales provinciales. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, como no hay una conexión y un sistema de intercambio de información criminal entre las provincias y la justicia federal, no solamente la complica, sino que el fiscal de la provincia de Buenos Aires,
por allanar un búnker, le hace caer toda una investigación a un juez federal que por ahí lo viene llevando hace 2 o 3 años. Y agrego un dato. Es un gran desquicio esta ley de desfederalización que, si usted me pregunta a mí, yo estoy totalmente en contra y habría que derogarla. A ver, dale, Lea, absolutamente. Yo en este punto coincido plenamente. ¿Se entendió Creo- más o menos? Fue un tema complicado. Perfecto, es complicado, pero se entiende. El tema de drogas, si las provincias no hubiesen querido adherir a esa ley nacional que desfederaliza de comercio para abajo, no tendríamos el problema que tenemos. El problema es que muchas provincias, como hoy también ocurre con municipios, quieren hacerse cargo de la seguridad. Cuando es en temas complejos como este, no tienen herramientas y no tienen presupuesto. Una vez que se hacen cargo, jurisdicciones como la de Eso la es ciudad... mentira. Eso es mentira. Sí, es mentira. Y se picó. No lo que usted está diciendo. Es mentira que las intendencias quieran hacerse cargo de la seguridad. Hoy Yo le voy a escuché al decir, intendente nuevo de San Isidro diciendo exactamente eso. Quiero hacerme cargo de la seguridad. bueno, pregúntele al es verdad que intendente- lo dicen. Después que lo puedan hacer o no es otro tema. Bueno, justamente por eso le digo que es mentira. Yo le voy a explicar. Cuando Vidal, estamos hablando del PRO, fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se planteó desde la Cámara de Diputados fuertemente lo que usted está diciendo, que las municipalidades se hagan cargo de las policías Pero espere, locales. porque no ese es y el fue punto. totalmente determinante por parte de la ministra, por parte de la gobernadora y por parte del ministro Ritondo de decir que eso no se aceptaba bajo ningún término. Y de ahí, de esa negociación... Bueno, han creado policías municipales, que te parece bastante eso a es esto, ¿no? mentira. Que también es- Déjeme no, que le no es explique. mentira, ¿verdad? Déjeme que le explique. Por supuesto. De esa negociación, para que la oposición no avanzara insistentemente en su pedido de descentralizar en los municipios la seguridad, Vidal les ofreció a cambio el fondo de seguridad para cada uno de los municipios. Perfecto. Y se hicieron todos los entendidos. Perfecto. El tema de las policías municipales, eso es el nombre, porque no tiene función policial. Claro. Bueno, de ahí poli- salió Chocobar. Bueno, No, ¿cómo? De No, esa eso es la policía salió local, Chocobar. no No, municipal. de esa policía No, salió está Chocobar. confundiendo. La No, yo no me policía tengo- local... Chocobar era un está- policía No. local. Por eso, está de la confundiendo. municipalidad. No, Sí, está ¿cómo? confundiendo. Una cosa es policía local y otra cosa es aquellos que generaron falsamente el título policía municipal. La policía municipal no existe No, porque está los bien, está bien, organismos de la Constitución no le otorgan No el forman monopolio de la policías, fuerza pero sí, pública está bien. a ningún delegado Pero el municipal. equeco este de el las monopolio policías de la locales fuerza pública solamente está el delegado en la Está bien. policía de cada una de las Perfecto. provincias. Y en la provincia de Buenos Aires hay una sola policía, que es la policía bonaerense. Bueno, Déjenme hacer- ok, ya igual te ese dejo, no era el un punto. segundito, El nada más. punto era que esa ley de federalización, sin entrar a discutir lo de las policías municipales y las otras leyes, ha producido situaciones en las fiscalías y en las policías que generan que hagan causas que no sirven al objetivo principal, como ocurre en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en donde la policía precisa hacer causas de drogas, no tiene la suficiente causas porque no hay la suficiente cantidad de conflictos y el placebo lo tienen con el 14 con la tenencia para consumo personal, que sigue siendo en la ciudad de Buenos Aires el 70% de las causas de drogas que después dicen que luchan contra el narcotráfico. Entonces, el objetivo era, por un lado, coincido con usted, en que mientras este problema siga siendo tratado como Tupac Amaru, una parte de la nación, otra parte de la provincia y los municipios con las herramientas que tengan quieren integrarlo también, no lo vamos a poder tratar seriamente. Es un problema complejo, pero también la ley no solo tiene que darle la posibilidad a las provincias o no de perseguir estos delitos, sino que también debe dejar de criminalizar conductas que forman parte de la libertad individual, que el Poder Judicial no tiene que entrometerse porque la Corte Suprema ya lo dijo reiteradas veces y que fundamentalmente le permite a la policía justificar, hacer como que trabaja cuando no trabaja, criminalizar gente que no debiera criminalizar y al mismo tiempo abarrotar juzgados y fiscalías con causas que finalmente terminan en el trócer. Mire, eso es un concepto... Esperá, le quiero meter una. Ese es un concepto que desde lo teórico está bien, en la práctica hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, nadie va preso ni se hace una causa Preso no, pero hoy el 77% de las causas de la ley 23737 en la ciudad de Buenos Aires es 14 segundos. Me deja explicarle, está ante, Sí, claro. el ministro de la provincia de Buenos Aires, no de la Sí, ciudad. sí. Segundo, la policía hoy tiene muy claro
que nadie va detenido por tenencia para consumo. Ahora, la policía no es la autoridad para determinar si lo que poseía la persona que fue detenida es considerable para consumo o no. Para eso está la justicia. Pero coincido que uno de los errores más grandes que en la historia de los últimos 20 años de la lucha contra el narcotráfico que se ha producido en la Argentina es la ley de federalización. Entonces, me pregunta qué voy a hacer como senador, luchar contra esa ley de federalización y por sobre todas las cosas crear un sistema, no quiero usar la palabra control porque parecería o sonaría como una intromisión del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial. Pero el Poder Legislativo tiene capacidad y función tiene de poder controlar a la función judicial. Entonces, desde el Senado voy a generar las herramientas para que un fiscal no tenga dormida 1000 causas de narcotráfico, para que un fiscal no actúe si tiene ganas o no ganas, para que un fiscal no actúe un viernes o un sábado, porque usted sabe que en la provincia de Buenos Aires los viernes prácticamente no hay actividad. Se van a pescar. Los viernes prácticamente... En la provincia de Buenos Aires después no queda nadie. Los viernes prácticamente no hay... Los viernes prácticamente, por eso digo prácticamente, no digo todo, prácticamente no hay actividad de allanamientos, porque después hay que interrogar sábado y domingo. Entonces, son muchas cosas que hay que trabajar en materia de seguridad desde el punto de vista legislativo. Déjame preguntarte algo que es un tema, y ahí va Pablo, va Fito, tenemos todas preguntas, después de la mía va Pablo. Te quiero preguntar por algo que es corrosivo, que es opaco, que es vidrioso, que es la policía de la provincia de Buenos Aires. Cuando asumiste ahora como ministro, ahora no, en su momento, tengo grabada una frase tuya diciendo que la policía bonaerense tenía en ese momento, no sé si la siga teniendo, una imagen negativa de la gente del 80%. Nosotros hemos contado acá en este programa, por ejemplo, el caso... 97. 97, mirá. Nosotros hemos contado acá, por ejemplo, como para citar, el caso del comisario Centurión. Un comisario que tenía ¿te acordás, Pablo? Que una tenía super quinta. Tenía una quinta impresionante, tenía propiedades por todos lados y había sido siempre comisario. Hace poquito en Moreno arrestaron a 2 policías que le liberaban la zona a los narcos. Tarifaban la zona. Tarifan te lo digo, seguro perdón, Martín. Sí, por favor. Pero creo que seguramente el ministro lo sabe, que las comisarías de la provincia de Buenos Aires, no todas, hay algunas que tarifan una vez por semana 200.000 pesos a cada búnker. Y lo hemos esto ya contado. lo han denunciado, entiendo que hay fiscales que han descubierto esto, mientras le pedían que hagan allanamientos y le daban negativo, encontraron que ellos mismos eran los que avisaban a los propios narcotraficantes. Lo contamos hace poquito, por eso la pregunta Por eso concreta, la ley de desfederalización es importantísima tratarla. Pero más allá del narcotráfico, sobre la policía bonaerense, ¿se puede manejar a esa entidad que es la policía bonaerense, que evidentemente está plagada de policías que además son delincuentes? ¿Se puede manejar? De hecho lo estamos haciendo, lo venimos haciendo hace 4 años, son 110.000 hombres y mujeres, de los cuales uno no tuvo la responsabilidad de convocarlos para que sean policía. Pero para que se entienda, uno cuando se hace cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, se hace cargo de los recursos humanos preexistentes, malos, criminales, delincuentes, pero muchos de ellos, la gran mayoría, hombres y mujeres, que están dispuestos a dar la vida en cumplimiento de sus funciones. Sin de duda, hecho, lo han no hecho. es generalizo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es combatir permanentemente, y para eso lo hacemos desde Asuntos Internos, a los criminales, a los malos policías y a esos delincuentes. Y por otro lado, hay que darle las herramientas, tanto materiales como intelectuales, a cada uno de los miembros para que ejerzan su función de manera eficiente y eficaz. Juan. No, Fito, quiero preguntar. Fito, dale. No, iba a decir un cortito. Uno me pregunte, vamos. Sí, cortito, Martín. Dale. Que la policía, no soy defensor de la policía, pero pasa lo mismo en la policía de la ciudad, Martín. Y lo hablamos pero antes, la policía, terminar. Sí, pero viste lo que te dijo Sergio. Te dijo el 97%. Sí, pero eso es de una imagen cuando negativa llegaron. altísima. Hoy no es la misma, Claro. Hoy no es la misma, mire. Bueno, después tenemos un montón de casos. Yo no digo que la pero policía por de la supuesto ciudad no pase. tenemos un montón de casos de recién estamos hablando de la policía y no hablamos, discúlpeme, doctor, buenos y malos. Discúlpeme, sí. Porque recién estamos, y no quiero ser defensor
voy a lo concreto. Recién hablamos de la policía que tiene tarifado, que esto. ¿Y la justicia? ¿Y la justicia? ¿Se acuerda hace poco? ¿Se acuerda hace poco? Claro, Le voy a dar un caso. ¿Se acuerda Digo, hace pero poco? una cosa no quita la otra. Entiendo lo que por decís, eso. pero Todos, siempre creo el que todos problema, uno de los pensamos en grandes, mejorar todo. uno de los grandes problemas que tenemos en materia de seguridad es justamente eso, que depositamos toda la responsabilidad de la seguridad en la policía y no estamos mirando la diversificación y la integralidad que tienen que tener las políticas públicas de seguridad. Sí. Y le doy un ejemplo que salió a la luz hace muy poquito. No sé quién de ustedes se dedica a hacer... Usted, Candará, que hace muchos policiales. Sí. ¿Se acuerda hace poco de Chaquichán? Sí, claro. Sí. Que ese fenómeno que surgió de la noche a la mañana. En el barrio Las Antenas. Que en el barrio Las Antenas, que todo eso era una gran mentira. Que llevó al barrio Las Antenas, que era tiroteo todas las noches, que se querían quedar con el barrio Las Antenas. Lo concreto que Chaquichán era una persona sospechada de una actividad delictiva muy importante. En esa investigación, ahora salió a la luz que parece ser que había una fiscal, ¿sí? Sí, es verdad. ¿O me equivoco? Sí, es verdad, es verdad. No, está... ¿Me equivoco? No, Es verdad. Que una fiscal que cuando fue Chaquichán detenido por la policía bonaerense se presentó espontáneamente en la comisaría y ordenó liberarla. ¿Me equivoco? Es verdad. No había nadie que tocara ese ¿Puedo tema. terminar ¿Qué mi pasa con los reflexión? periodistas? ¿Le tienen miedo a discutir Ministro, las ¿me deja cuestiones de la terminar mi seguridad reflexión? y las cuestiones? ¿Me deja terminar la reflexión? Dale, cortita porque ahí Pablo Sí, tiene pero si me información de cortaste antes, Rosario. Martín. ¿Eh? Me cortaste antes cuando iba a hacer la reflexión. Bueno, dale. Pablo, cuando habló de que había la policía, no. El caso es que había un subcomisario que tenía la hermana, que era policía y vendía carnet de conducir, y el hermano liberaba la zona por 200.000 pesos. No es la policía, porque las instituciones se comportan de Hay gente, policía, se componen bueno. de gente buena y Policía. gente mala. Claro que hay casos, pero hay 100.000, hay que preguntarle cuántos uniformados hay. Y y en la policía de la ciudad pasa lo mismo, y en la de Rosario pasa lo mismo, hay más gente, porque a esos mismos policías los meten presos otros policías. Entonces yo digo... No, la policía de Rosario es otro tema, y la conozco muy bien, Sí. porque a mí me tocó actuar en una situación muy parecida o peor a la que estaba viviendo Rosario hace muy poquito, y que tuve la orden de la Presidenta de la Nación, en ese momento Pero Cristina sabes que Kirchner, de porque de eso te intervenir, quiero preguntar. intervenir en Rosario. Eso fue en 2014. Sí. Pasaron casi 10 años. Me tocó cubrir con vos lo sabés bien, estar incluso hasta en tu mismo helicóptero. Me acuerdo que se había hecho un operativo que quizá la gente no sabe, que hasta se montaron las fuerzas de seguridad una noche antes en un falso congreso hotelero para no despertar en San Nicolás, para no despertar a los narcos. Eso fue hace 10 años, Sergio. Sí. ¿Qué pasó? Porque, a ver, en esos 10 años los acorralaste. Los tuviste ahí, entraste, es más, de ahí se vino después la detención, un poco después de Mi Sangre, llegaste. Ahora, ¿qué pasó en esos 10 años para que ellos después se recuperen y tomen gran parte de la ciudad? Bueno, pasó justamente el abandono por parte de las políticas públicas que llevamos adelante. Usted fue testigo Sí. de cómo intervenimos de manera abrupta, fuertemente y contundentemente en Rosario. Yo recuerdo Fue un que operativo, había ¿cuántas? barrios, Sí. yo recuerdo que había barrios en Rosario donde no se podía entrar, y cuando ingresamos en Rosario me comprometí con la intendenta, que era la doctora Feil, que el 9 de julio lo íbamos a pasar en el barrio donde más presencia de narcotráfico había hasta ese momento, y de hecho el 9 de julio festejamos el Día de la Patria en uno de esos barrios. ¿Qué hicimos? Fácil, comprometernos, no hay ciencia. Acá el secreto de todo esto es el compromiso y el trabajo. Se llama hora de culo en silla. Entonces, o horas de recorrer y trabajar, porque para eso montamos un operativo, vivía 3 veces por semana en Rosario, recorría todas las noches. A los 10 días de nuestra intervención, Rosario había vuelto a la calma, y no solamente había vuelto a la calma, sino que tuvimos todos los elementos de prueba para condenar a los monos por narcotráfico, desbaratamos el laboratorio más grande que se había encontrado en la Argentina hasta ese momento, que era el Delfín Zacarías. Podría pasarme minutos hablando de todo esto, pero lo concreto es que si una política pública no se sostiene en el tiempo, siempre se retrocede. Claro. ¿Y qué pasó? El 10 de diciembre asumió Macri y abandonó absolutamente todo lo que hicimos hasta ese momento, y fue de vuelta un nuevo empezar
en la lucha contra el narcotráfico, donde gran parte de la responsabilidad es de la policía de la provincia de Santa Fe, que directamente desapareció de los territorios. Fíjese, siempre pongo como excusa, porque no es que usted en Rosario está peleando contra el cartel de Sinaloa, ¿no? Que bajan narcotraficantes no en tienen ese blindados, poder de fuego. con AK-47, lanzagranadas. No. Uno de los últimos episodios más resonantes, ametrallaron a una comisaría desde una bicicleta. Sí. Y lo que es peor, se les escapó. Sí. O sea, fíjense el grado de improvisación y el grado de poca capacidad operativa que tiene el narcotráfico en Rosario. Y eso es producto de que hay una política de ausentismo en los lugares donde tiene que estar presente el Estado. Y por eso es tan importante la presencia del Estado, y esto es lo que estamos discutiendo el domingo que viene. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en nuestras vidas? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en garantizarnos la seguridad, en garantizarnos la educación, en garantizarnos la salud? Y eso es lo que se va a discutir el domingo que viene. Si queremos que haya un Estado presente, que se comprometa, que sea eficiente, no un Estado bobo, que sea un Estado eficiente, o de lo contrario, dejamos todo a libre de mercado y que cada uno se salve quien pueda. Porque mire, yo recuerdo hace muy poquito haber escuchado a Milei en una caminata que había hecho, que una persona le preguntaba, decía, mire, yo vivo en el interior, necesitamos un camino para llegar a nuestra capital, y la verdad que quiero saber si usted lo va a hacer. Y Milei le contestó, mire, si no hay ningún privado que lo haga, es porque socialmente no le interesa a nadie. Bueno, hay que decirle a Milei que el 20% de los habitantes de la Argentina, entre los cuales me incluyo, vivimos en localidades de menos de 70.000 habitantes. Y si no hay un Estado presente que garantice los derechos básicos, como la educación, como la seguridad y como la salud pública, es territorio de nadie. Y terminamos como en Rosario, en manos del narcotráfico. Déjame que te hace la última. Discúlpeme, porque acá viene lo último. Porque no nos olvidemos que la ausencia del Estado en Rosario lo ocupó el narcotraficante. Claro. Porque es el narcotraficante el que se encarga de pagarle los medicamentos. Es el privado. Es el narcotraficante que tiene el búnker en ese barrio y que necesita que los vecinos no lo ataquen. Es el narcotraficante que ante la ausencia del Estado le paga el medicamento al vecino, le paga el velatorio al vecino, le paga muchas veces. Entonces, para que lleven de comer a las ese es el casas. mejor ejemplo. Si queremos un Estado eficiente o queremos que todo esté a manos del mercado. Y cuando queda todo a manos del mercado, Rosario es la mejor respuesta. La última de Hugo, dale. ¿Cómo estás, Sergio? Te corro un minuto del ámbito de la seguridad. Dale. La sociedad te identifica por dos aspectos, me parece, en la función pública, por la seguridad y también por tu gestión, entre comillas, del conflicto social, por tu negociación con organizaciones sociales durante muchos años antes de ser ministro de Seguridad. ¿Cómo evaluás la posibilidad de un gobierno de Milei negociando con organizaciones sociales, con piqueteros en la calle? ¿Cómo evaluás el conflicto social en un gobierno hipotético de Milei? Primero, Milei no se ha expresado al respecto de la gran problemática que tenemos hoy entre la relación que tienen las organizaciones sociales con el gobierno ejecutivo a través de los planes sociales y cuál es el rol y la importancia de esos planes sociales. Por un lado, como no se ha expresado, ¿sí?, puedo decir lo que hizo Macri, su principal socio, ¿no? Recién estábamos hablando de que Milei, ante la desesperación de la pérdida de los resultados electorales, fue a golpearle la puerta a Macri. Entonces, resultó ser su principal socio y condicionador de su próximo gobierno. El principal responsable que tenemos hoy del desastre que se ha generado con los planes sociales tiene nombre y apellido, y es el gobierno del ingeniero Macri. ¿Por qué? Porque durante los 4 años de Macri, a razón del asesoramiento de Stanley y de Quintana, le doy nombre y apellido, los piqueteros lograron no solamente que le aumentaran mucho más la cantidad de planes sociales, sino
consiguieron lo que nadie había podido conseguir hasta que nosotros nos fuimos del gobierno. Que a los piqueteros le den la potestad de decidir ellos quién tenía y a quién le sacaban el plan social. Esto pasa desapercibido porque nadie conoce la dinámica de la ejecución de los planes sociales. Hasta que nosotros nos fuimos del gobierno, quienes entregaban y quienes daban de baja los planes sociales era el Poder Ejecutivo. Con Macri, en una negociación, porque veía que estaba en inferioridad de condiciones en la calle, porque no tenía gobernabilidad, y para garantizarle la gobernabilidad los llamó a todos los piqueteros y claudicaron ante ese reclamo histórico. Yo te voy a dar más cantidad de planes sociales, pero lo que más importante, hicieron dos cosas. Le dieron a los piqueteros las herramientas para que ellos decidan a quién le dan de alta y a quién le dan de baja. Bueno, ¿Qué quiere decir? Fundamental. Sí, ¿qué quiere decir? O haces lo que yo te digo o te doy de baja, por lo tanto hay un sometimiento. Y por el otro lado, hasta que nosotros nos fuimos del gobierno, los planes sociales trabajaban en diferentes ejecuciones de obra pública. Por ejemplo, agua más trabajo, cloaca más trabajo, y esa plata la administraba el intendente. O sea, del Poder Ejecutivo se le daba la plata al intendente para que con la mano de obra de los planes sociales ejecutaran desarrollo barriales tan importantes como el agua más trabajo, techo más trabajo, cloaca más trabajo. Con Macri, esa plata se la sacó a los intendentes y se las dio directamente a las organizaciones sociales, a los piqueteros. Y son los piqueteros los que rinden y los que manejan ese caudal millonario de presupuestos, que hay que preguntar quién controla la ejecución de esas obras. Sergio, entonces, me parece que este es el gran desafío que viene. Por eso es importantísimo un anuncio para mí, ¿no? Que conozco este tema porque me involucré personalmente, porque en el 2003 mi principal actividad fue convertir el 1.400.000 planes sociales que recibimos en el Ministerio de Desarrollo Social, y cuando nos fuimos habíamos dejado menos de 270.000. Es importantísimo un anuncio que hizo el ministro Massa y que pasó por ahí desapercibido, que es la posibilidad de la reconversión de los planes sociales en planes de trabajo, donde el empleador se ve beneficiado con el derecho a no pagar el 931, con un montón de prerrogativas que le da el Estado para empezar a traspasar esos planes sociales que son ociosos. Lo que se ha hablado siempre, de transformar entonces, los planes una cosa, de trabajo. Por eso, una cosa es decirlo, pero tenemos un ministro que es candidato, que ya lo ha anunciado hace 10 días. Sergio. A partir de hace 10 días, todo aquel empleador que contrate a un beneficiario, un plan social, tiene un montón de prerrogativas que hasta ahora no existía, y eso va a estimular la conversión de los planes sociales al trabajo. Estoy a punto de pedir a la gente que se ponga a toser. Para frenar de alguna manera. Cuando uno es un apasionado, no hay